El sol de la mañana resplandecía sobre las montañas afganas cuando la teniente Sarah Chen descendió del helicóptero de transporte. El polvo se arremolinaba alrededor de sus botas mientras agarraba su bolsa de equipo y observaba la base de operaciones avanzada que sería su hogar durante los próximos 6 meses. Los SEAL que la esperaban no se molestaron en ocultar su escepticismo. Habían solicitado otro francotirador, no un oficial de inteligencia naval del que nunca habían oído hablar. Le preguntaste al comandante Jake Morrison, cuyo rostro curtido no mostraba emoción alguna. A sus 42 años, Morrison había dirigido más operaciones encubiertas de las que la mayoría de los soldados podían contar. Su equipo lo respetaba porque nunca tomaba decisiones a la ligera. Pero hoy se preguntaba si en la sede central se habían vuelto locos. Sarah asintió, extendiendo la mano. Morrison la estrechó brevemente, notando su firme agarre, pero aún sin estar convencida. Necesitábamos un observador para Rodríguez aquí, dijo, señalando a un hombre fornido que limpiaba su rifle cerca. El mando dice que estás cualificado, pero esto no es un simple ejercicio de entrenamiento. Aquí, los errores cuestan vidas. Rodríguez levantó la vista de su arma, sus oscuros ojos escrutando al recién llegado. Llevaba 8 años en los SEAL y había visto pasar a muchos miembros del personal de apoyo. La mayoría no pudo soportar la presión cuando empezaron a volar las balas. Sin ánimo de ofender, señora, pero trabajo solo. No necesito que un oficinista me retrase. Sarah había escuchado comentarios similares a lo largo de su carrera. A sus 28 años, ya había cumplido 2 misiones en Irak y había pasado incontables horas en entrenamiento de francotiradores, algo que la mayoría de la gente desconocía. Pero nunca discutió con los escépticos. Ella prefería que sus acciones hablaran por sí solas. Entendido, dijo simplemente, echándose la mochila al hombro. ¿Dónde me toca dormir? Morrison señaló una tienda de campaña al otro lado del recinto. La reunión informativa es mañana a las 8. Hay actividad en el sector 7 que requiere investigación. Espero que estén preparados para lo que viene. Esa noche, Sarah se sentó sola en la tienda comedor, estudiando fotos satelitales y mapas del terreno. Los demás miembros del equipo mantuvieron la distancia, hablando en voz baja entre ellos. Podía oír fragmentos de su conversación. Dudas sobre su experiencia, preocupaciones sobre cuidar a una recién llegada, especulaciones sobre por qué estaba realmente allí. La verdad estaba clasificada. Sarah no era una agente de inteligencia cualquiera. Se había graduado como la mejor de su clase en la Escuela de Guerra Naval Especial y ostentaba récords en el Centro de Entrenamiento de Francotiradores que no habían sido superados en 5 años. Sus puntuaciones de tiro fueron tan excepcionales que sus instructores inicialmente pensaron que había habido un error. Pero Sarah había crecido cazando con su abuelo en Montana, aprendiendo a disparar antes incluso de poder sujetar correctamente un rifle. Y lo que es más importante, Sarah poseía algo que no se podía enseñar, una habilidad casi sobrenatural para leer el terreno y anticipar los movimientos del enemigo. Su abuelo, veterano de la Guerra de Corea, la llamaba ojos de halcón porque podía detectar objetivos que otros pasaban por alto por completo. Fue un regalo que llamó la atención de personas muy por encima del nivel salarial de Morrison. Mientras estudiaba los mapas, Sarah notó patrones que los informes de reconocimiento anteriores habían pasado por alto. El enemigo no se movía al azar por el sector 7. Seguían antiguos senderos de cabras que conectaban 3 aldeas diferentes utilizando rutas que no aparecerían en la vigilancia moderna. Tomó notas en su cuaderno de campo, con la intención de compartir sus observaciones en la reunión informativa de mañana. Rodríguez apareció en su mesa con una taza de café. ¿Te importa si me siento? Sarah señaló la silla vacía. Rodríguez se sentó, estudiándola en silencio por un momento. Morrison es un buen líder,
pero es protector con su equipo. Hemos perdido demasiada gente buena aquí. Lo entiendo, respondió Sara. No estoy aquí para demostrar nada. Solo quiero hacer mi trabajo. ¿Cuál es exactamente tu trabajo?, preguntó Rodríguez. Tus archivos, en su mayoría, están clasificados. La gente se pone nerviosa cuando no sabe con quién va a trabajar. Sara sostuvo su mirada fijamente. Estoy aquí para ayudar. ¿Ves lo que te podrías perder? Ni más, ni menos. Rodríguez asintió lentamente. Algo en su tono le convenció de que no era una burócrata más jugando a ser soldado. Salimos al amanecer. Espero que puedas seguir el ritmo. Después de que Rodríguez se marchara, Sara volvió a sus mapas. La reunión informativa sobre la misión revelaría sus objetivos exactos, pero ella ya podía vislumbrar posibles problemas con el enfoque previsto. El informe de inteligencia sugería que el enemigo estaba utilizando cuevas en la cresta norte, pero el análisis del terreno realizado por Sara indicaba que era más probable que estuvieran operando desde los valles del sur, donde las fuentes de agua eran más fiables. Hacía tiempo que había aprendido que para el éxito de las operaciones se necesitaba algo más que buena puntería. Tenías que pensar como tu enemigo, comprender sus necesidades y limitaciones. La mayoría de los insurgentes de esta región eran combatientes locales que conocían las montañas mejor que cualquier satélite. No elegirían sus posiciones basándose únicamente en la ventaja táctica. Elegirían lugares donde pudieran sobrevivir a largo plazo. Al acercarse la medianoche, Sara finalmente cerró sus cuadernos y se preparó para dormir. Mañana le deparará su primera prueba de fuego con este equipo. Tendría que demostrar su valía no solo como tiradora, sino como alguien en quien podían confiar sus vidas. El apodo Halcón la había acompañado durante 3 despliegues, pero estos SEAL aún no lo sabían. Estaban a punto de descubrir por qué se había ganado esa reputación y por qué el cuartel general la había enviado específicamente para esta misión. Fuera de su tienda, podía oír los sonidos nocturnos de la base. El zumbido de los generadores, los guardias patrullando sus calles, el lejano sonido de alguien limpiando armas. Pronto, esos sonidos serían reemplazados por el silencio de las montañas, donde cada respiración podría significar la diferencia entre el éxito y el desastre de la misión. Sara ya había prosperado en ese silencio antes, y estaba lista para hacerlo de nuevo. El amanecer llegó rápidamente en las montañas afganas. Sara ya estaba despierta cuando la llamada a despertar resonó en todo el campamento a las 6:30. Ella había aprendido hacía años a levantarse antes de lo previsto. Le dio tiempo para prepararse mentalmente para lo que el día pudiera depararle. Para cuando llegó a la carpa de información, ya había estudiado los partes meteorológicos y revisado su equipo 2 veces. El comandante Morrison se encontraba frente a un gran mapa, señalando varias ubicaciones mientras su equipo se reunía a su alrededor. Rodríguez estaba sentado en la primera fila, con su funda de rifle de francotirador a su lado. Los demás miembros del equipo, el especialista en comunicaciones Davis, el médico Torres y el experto en demoliciones Murphy, ocuparon las sillas restantes. Los informes de inteligencia sugieren que un objetivo de alto valor está operando desde estas cuevas. Morrison comenzó a extraer minerales de la cresta norte. Informantes locales afirmaron haber visto actividad inusual en la zona durante la última semana. Nuestro trabajo consiste en confirmar la presencia y, si es posible, eliminar la amenaza. Sara levantó la mano. Morrison pareció sorprendido. La mayoría del personal no intervino durante las reuniones informativas iniciales. Sí, Chen. Señor, he revisado las imágenes satelitales y el análisis del terreno. Las cuevas de la cresta norte son visibles desde múltiples ángulos y carecen de fuentes de agua fiables. Basándome en los patrones de movimiento que he observado en las fotos, creo que la posición real es esta. Se puso de pie y señaló hacia el Valle del Sur. Esta ubicación ofrece mejor cobertura,
múltiples rutas de escape y acceso a los manantiales subterráneos que utilizan los pastores locales. La habitación quedó en silencio. Rodríguez se giró en su silla para mirarla, mientras que la expresión de Morrison permaneció indescifrable. Davis le susurró algo a Torres, quien se encogió de hombros. «Tomo nota de su análisis», dijo finalmente Morrison. «Pero nos basamos en informes de inteligencia, no en conjeturas. Nos desplazamos a la posición norte a las 9». Sara se sentó sin protestar. Ella había sembrado la semilla de la duda, que era todo lo que podía hacer por ahora. A veces la experiencia sobre el terreno tenía que prevalecer sobre el conocimiento teórico, pero los buenos líderes aprenden a escuchar cuando su gente ve las cosas de manera diferente. 2 horas más tarde, el equipo se desplazó en 2 vehículos hacia su punto de inserción. Sara iba con Rodríguez y Murphy, mientras que Morrison encabezaba el otro vehículo con Davis y Torres. El paisaje fue cambiando gradualmente de matorral desértico a laderas rocosas a medida que ascendían hacia las montañas. ¿Has estado alguna vez en un tiroteo real?, Murphy le preguntó a Sara mientras avanzaban a trompicones por el camino accidentado. A sus 35 años, Murphy tenía la energía nerviosa de alguien que había visto demasiado combate. Sus dedos se movían constantemente, revisando el equipo o tamborileando contra su pierna. En contadas ocasiones, Sara respondió simplemente. Rodríguez la miró por el retrovisor. ¿Irak? ¿Irak y Siria? Es un tipo de lucha diferente a la de aquí, pero las balas funcionan igual en todas partes. Murphy se rió. Siria creía que los oficiales de inteligencia debían permanecer detrás de sus escritorios para esa ocasión. Algunos sí, dijo Sara. Depende de la información que estés recopilando. Llegaron al punto de inserción sin incidentes. Morrison reunió a su equipo alrededor de los vehículos mientras los conductores se preparaban para regresar a la base. El plan era sencillo. Caminar 3 millas hasta el punto de observación, confirmar o negar la presencia enemiga y solicitar la extracción por radio. Si encontraban objetivos, Rodríguez disparaba mientras los demás proporcionaban seguridad. La caminata comenzó con bastante facilidad, pero el terreno pronto se volvió desafiante. Las rocas sueltas y las pendientes pronunciadas hacían que cada paso fuera peligroso. Sara se percató de que Morrison había elegido una ruta que seguía la evidente línea de la cresta, tácticamente acertada pero predecible. Se preguntó si el enemigo estaría vigilando esas mismas tácticas. Tras 1 hora de ascenso, llegaron al punto de observación previsto. Rodríguez preparó su rifle mientras los demás establecían un perímetro de seguridad. Sara sacó sus binoculares y comenzó a estudiar las cuevas que Morrison había identificado. Tengo la vista puesta en la zona objetivo. Rodríguez informó a través de sus auriculares de radio. No se observa ningún movimiento. Las cuevas parecen vacías. Sara continuó escaneando, pero algo no le parecía bien. Las montañas estaban demasiado silenciosas. Incluso en esta zona tan remota, debería haber alguna actividad de aves o movimiento de pequeños animales. Era como si la fauna silvestre hubiera sido perturbada recientemente y no hubiera regresado. Rodríguez, dijo en voz baja, ¿puedes explorar el Valle Sur? Aproximadamente a 2 clics de nuestra posición. Rodríguez la miró con escepticismo, pero ajustó su rifle. Al cabo de unos minutos, se puso rígido. Susurró. Chen, tienes que ver esto. Sara se colocó en su posición y miró a través del visor. En el valle que había identificado durante la reunión informativa, pudo ver claros indicios de actividad reciente. Equipos de tierra removidos parcialmente ocultos bajo redes de camuflaje y el brillo del metal que sugería la presencia de armas. Morrison, llamó Rodríguez en voz baja. Estamos mirando el lugar equivocado. El comandante se arrastró hasta su posición. Tras mirar él mismo a través del visor, su expresión cambió por completo. ¿Cómo lo supiste?, le preguntó a Sara. Fuentes de agua, respondió ella. Todo lo demás era secundario.
Morrison estudió la nueva zona objetivo a través de sus prismáticos. La distancia era mucho mayor de lo previsto inicialmente, y el enfoque sería completamente diferente. Peor aún, ahora quedaban expuestos en la cresta si alguien en el valle se dignaba a mirar hacia arriba. Necesitamos reposicionarnos, decidió Morrison. Este punto no nos ofrece cobertura y tiene un ángulo deficiente. Davis solicitó la extracción y un nuevo punto de inserción. Pero antes de que Davis pudiera alcanzar su radio, Sarah le agarró del brazo. «Espera», susurró con urgencia. Movimiento en el valle. A través del telescopio de Rodríguez, podían ver figuras que emergían de posiciones ocultas. No se trata de una o dos personas, sino de al menos una docena de individuos armados. Estaban preparando lo que parecía ser una reunión. Exactamente el tipo de oportunidad de recopilación de inteligencia de alto valor para la que se diseñó la misión. No podemos alcanzarlos desde aquí, dijo Rodríguez, estudiando la distancia y los ángulos. Hay que acercarse al menos media milla, y no hay una buena manera de llegar. Morrison se enfrentó a una decisión. Sigue el plan de extracción segura o intenta reposicionarte para tener una mejor oportunidad de disparar a lo que claramente era una importante reunión enemiga. Sarah lo observó sopesar las opciones, sabiendo que su análisis anterior había cambiado por completo su situación táctica. «Chen», dijo Morrison en voz baja, «tú nos metiste en esto. ¿Qué recomienda para acercarse lo suficiente como para que importe?» Sarah había estado estudiando el terreno mientras hablaban. Existía una posible vía de acceso, pero implicaría abandonar su posición segura y confiar plenamente en su criterio. Estaba a punto de descubrir cuánta confianza se había ganado con su evaluación anterior. Sarah señaló una serie de afloramientos rocosos que descendían hacia el valle como escaleras naturales. Hay un sendero de pastores a lo largo de esa cresta. Nos llevará a menos de 800 metros de su posición. El acceso está mayormente oculto, pero quedará expuesto durante unos 50 m cerca del fondo. Morrison estudió la ruta a través de sus binoculares. Fue arriesgado. Si los descubrían en la sección expuesta, quedarían atrapados sin escapatoria. Pero el enemigo que se congregaba abajo era demasiado valioso como para ignorarlo. A través del telescopio de Rodríguez, pudieron ver lo que parecía ser una sesión de planificación con mapas y equipos extendidos sobre el suelo. ¿El factor tiempo?, preguntó Morrison. 40 minutos para colocarnos en posición, suponiendo que no se muevan, respondió Sarah. Pero comandante, hay algo más. ¿Ves a ese tipo con el pañuelo blanco en la cabeza? No deja de mirar su reloj y de observar el sol. Creo que esta reunión tiene una hora de finalización específica. Rodríguez ajustó el enfoque de su mira telescópica. Tiene razón. Parece que tienen un horario establecido. Morrison tomó su decisión. Nos ponemos en marcha ahora. Chen, tú marca el camino. Rodríguez, Torres y yo seguimos. Davis y Murphy mantendrán la vigilancia desde aquí y estarán preparados para la extracción si esto sale mal. El descenso comenzó de inmediato. Sarah se movía con cuidado pero con rapidez, probando cada punto de apoyo antes de comprometer su peso. Detrás de ella, Rodríguez llevaba su rifle en una correa táctica que permitía un despliegue rápido. Torres, el médico del equipo, trajo munición adicional y suministros médicos de emergencia. El sendero del pastor era más antiguo de lo que Sarah había esperado, probablemente utilizado durante siglos por los pastores locales para trasladar ovejas entre los pastos de altura y los de baja altitud. Las piedras estaban desgastadas por innumerables pies, lo que las hacía traicioneras en algunos tramos, pero también indicaba que la ruta aún se utilizaba. A los 20 minutos de descenso, Sarah levantó el puño, la señal universal para detenerse. Había oído algo que la hizo detenerse. El sonido lejano de los motores. Sacó sus prismáticos y escudriñó el valle que se extendía a sus pies. Vehículos aproximándose desde el este, susurró por la radio. 2 camiones, quizá más detrás de ellos.
Morrison se arrastró hasta quedar a su lado. Refuerzos o partida. Sarah observaba atentamente los camiones. En marcha. Los del valle están recogiendo su equipo. Nos quedan unos 10 minutos antes de que se vayan. El equipo se enfrentaba a una decisión crucial. Podían continuar el descenso con cuidado y probablemente fallar el objetivo por completo, o podían moverse más rápido y arriesgarse a ser detectados. Rodríguez resolvió el dilema encontrando una opción diferente. Allí, dijo, señalando un grupo de rocas a unos 400 metros de la posición enemiga. Puedo disparar desde esas rocas y llegaremos en 5 minutos si nos movemos rápido. Morrison observó la posición de tiro propuesta. Estaba más cerca de lo ideal para una retirada segura, pero el ángulo era perfecto y las rocas proporcionarían una excelente cobertura. Hazlo. La aproximación final requería abandonar el sigilo por la velocidad. Sarah los condujo por una quebrada empinada llena de pedregal suelto que se movía bajo sus pies a cada paso. Cada pisada sonaba increíblemente fuerte en el silencio de la montaña, pero el enemigo Yayati de abajo parecía concentrado en sus propias actividades. Llegaron al grupo de rocas justo cuando el primer camión llegó al punto de encuentro. Rodríguez comenzó de inmediato mientras Morrison establecía contacto por radio con su equipo de vigilancia. Torres preparó su rifle. Torres se posicionó para observar la retaguardia y Sarah usó sus binoculares para identificar objetivos. Cuento 15 personas, informó en voz baja. El hombre de blanco parece ser el líder. Está dirigiendo la carga del equipo. 2 guardias con AK-47 en el perímetro. Los demás parecen personal técnico. Rodríguez tenía su rifle listo y calculaba la distancia a través de la mira telescópica. Distancia confirmada. 410 metros viento mínimo. Tengo tiros despejados a varios objetivos. Pero cuando Rodríguez se preparó para disparar, Sarah notó algo que lo cambió todo. No dispares, susurró con urgencia. Mira el equipo que están cargando. A través de sus binoculares, pudo ver cómo colocaban cuidadosamente cajas metálicas en los camiones. Las cajas eran demasiado pequeñas para armas, pero demasiado grandes para documentos. Y lo que es más importante, la forma en que los hombres las manejaban sugería que contenían algo extremadamente valioso o peligroso. No son armas, observó Morrison, estudiando la escena. La inteligencia no mencionaba ningún equipo especial. Sarah había visto cajas similares antes durante su despliegue en Siria. Comandante, creo que son muestras químicas o posiblemente componentes explosivos. La forma en que las manipulan, con guantes, colocándolas con cuidado, separando las cajas, no es el protocolo habitual de armas. Rodríguez mantuvo la mira telescópica apuntando al líder vestido de blanco. ¿Disparamos o no? Ya casi terminan de cargar. Morrison se enfrentó a otra decisión que requirió una fracción de segundo. Eliminar los objetivos conocidos ahora o intentar seguir los vehículos para descubrir qué transportaban. La evaluación de Sarah sugería que esto podría ser más importante que una simple reunión de mando. Gen, ¿qué tan segura estás de esas cajas?, preguntó Morrison. Sarah observó el meticuloso procedimiento de carga. Los hombres medían las distancias entre las cajas y usaban material de amortiguación que parecía excesivo para el equipo normal. 90% segura de que se trata de material químico o explosivo. Podrían ser componentes para un ataque mayor. Los camiones arrancaban los motores. En menos de un minuto, todo el grupo estaría en movimiento y sería mucho más difícil de rastrear. Morrison tenía que elegir entre la eliminación segura del objetivo al que habían venido o el valor potencial de inteligencia que suponía seguir la misteriosa carga. Rodríguez, ¿puedes inutilizar el vehículo líder sin alcanzar la zona de carga? Rodríguez cambió su puntería hacia el parte delantera del camión. Bloque del motor destrozado. Sí, puedo hacerlo. Pero si me equivoco sobre lo que hay en esas cajas. Dispara, ordenó Morrison. Inutiliza el vehículo. El estallido del rifle resonó en el valle como un trueno.
El motor del camión que encabezaba la marcha explotó en una lluvia de vapor y fragmentos metálicos, deteniéndolo de inmediato. Los hombres alrededor de los vehículos se lanzaron al suelo para protegerse. Algunos respondieron al fuego en la dirección general del disparo, mientras otros intentaban arrancar el camión averiado. Pero Sarah ya se había puesto en marcha. Ahí está la respuesta, dijo, señalando el lugar donde una de las cajas dañadas había caído del camión. Incluso a 400 metros de distancia, podían ver un polvo amarillento que se derramaba del recipiente agrietado. Agentes químicos, confirmó Morrison con gesto sombrío. Esto se convirtió en una misión completamente diferente. El caos se desató en el valle. Los combatientes enemigos se apresuraron a establecer posiciones defensivas mientras intentaban asegurar el material químico derramado. Sarah observó a través de sus binoculares cómo hombres con máscaras protectoras trabajaban frenéticamente para contener el polvo amarillento, confirmando sus peores sospechas sobre la naturaleza de la carga. «Tenemos que informar de esto inmediatamente», dijo Morrison, extendiendo la mano hacia su radio. «Las armas químicas lo cambian todo». Pero antes de que pudiera transmitir, Sarah le agarró del brazo. «Espera, mira el segundo camión». El vehículo intacto retrocedía rápidamente, intentando escapar con la carga restante. El conductor parecía más preocupado por escapar que por ayudar a sus compañeros atrapados. A través del telescopio de Rodríguez, pudieron ver cajas adicionales que aún estaban cargadas en la caja del camión. «No podemos permitir que se salgan con la suya con ese material», dijo Rodríguez, siguiendo con la mirada el vehículo en movimiento. «¿Quieres que pare el segundo camión?» Morrison vaciló. La destrucción de ambos vehículos eliminaría la amenaza inmediata, pero también destruiría pruebas que podrían conducir a una operación de armas químicas de mayor envergadura. Sarah comprendió su dilema. A veces, detener un ataque significaba permitir que una amenaza mayor escapara. «Tengo una idea», dijo Sarah. «Rodríguez, ¿puedes golpear la rueda trasera en lugar del motor? Desactivar, pero no destruir». Rodríguez ajustó su puntería. Toma complicada con el vehículo en movimiento, pero sí. El segundo camión ganaba velocidad mientras se dirigía hacia un estrecho paso de montaña que lo sacaría del alcance de los rifles en cuestión de minutos. Rodríguez respiró hondo, contuvo la respiración y apretó el gatillo. El neumático trasero del camión reventó, provocando que el vehículo se saliera del camino accidentado y cayera en una zanja poco profunda. «¡Qué fotón!», comentó Torres. Los vehículos estaban intactos, pero atascados. Ahora ambos camiones estaban inmovilizados, pero los combatientes enemigos habían aprovechado la distracción para mejorar sus posiciones defensivas. Sarah pudo ver los fogonazos cuando devolvieron el fuego hacia la posición de las focas. La bala impactó contra unas rocas cercanas, pero aún no había alcanzado su objetivo. «Se están organizando», observó Morrison. «Tenemos que movernos antes de que descubran exactamente dónde estamos». Pero Sarah observaba la escena con otros ojos. Las posiciones defensivas del enemigo eran tácticamente sólidas, pero revelaban algo importante sobre su entrenamiento y equipamiento. No se trataba de insurgentes locales. Se movían y se comunicaban como soldados profesionales. «Comandante, estos tipos son combatientes extranjeros», dijo ella. «Observa su formación y su equipamiento. Esas no son tácticas de la milicia local». Morrison volvió a mirar por sus binoculares, observando el movimiento coordinado y las armas modernas. «Tienes razón. Esto es definitivamente más grande que las operaciones locales». De repente, la voz de Davis resonó con interferencias en la radio desde el puesto de vigilancia. «Movimiento en la cresta oriental. Tenemos refuerzos en camino. Al menos 2 docenas de combatientes, quizás más». La situación táctica acababa de volverse crítica. El equipo SEAL quedó atrapado entre los combatientes enemigos en el valle y nuevas amenazas que se acercaban por detrás. Su punto de extracción estaba comprometido y tenían munición limitada para un tiroteo prolongado.
Sara evaluó rápidamente sus opciones. El grupo de rocas proporcionaba una buena cobertura desde el valle, pero quedarían expuestos al fuego proveniente de la cresta oriental en cuestión de minutos. Necesitaban moverse, pero cualquier movimiento los expondría a los combatientes de abajo. Allí, dijo, señalando un estrecho barranco que atravesaba la ladera. Esa quebrada nos lleva de vuelta hacia nuestra posición original, pero nos mantendrá por debajo de la línea de la cresta. Morrison estudió la ruta propuesta. Significaba abandonar su cobertura actual y cruzar terreno abierto durante unos 30 segundos, una eternidad bajo fuego enemigo. Pero quedarse donde uno se veía significaba quedar atrapado entre dos fuerzas enemigas sin escapatoria. Rodríguez, ¿puedes proporcionarnos fuego de cobertura mientras nos movemos?, preguntó Morrison. Rodríguez ya estaba reposicionando su rifle. Puedo mantener ocupados a los del valle, pero no puedo hacer mucho con respecto a la cresta. Torres señaló su botiquín médico. Tengo granadas de humo. Podría enmascarar nuestros movimientos durante unos 60 segundos. Morrison tomó la decisión. Torres lanzó una bocanada de humo a medio camino entre nosotros y el barranco. Rodríguez desplegó fuego de supresión sobre la posición del valle. Nos movemos en 30 segundos. El plan se ejecutó rápidamente. La granada de humo de Torres creó una nube gris que se desplazó por su trayectoria prevista, mientras que Rodríguez comenzó a disparar sistemáticamente, obligando a los combatientes del valle a agachar la cabeza. Morrison lideró el movimiento con Sara pisándole los talones, seguida de Torres. Llegaron al barranco justo cuando las primeras balas procedentes de la cresta oriental comenzaron a impactar cerca de su posición anterior. El estrecho desfiladero en la ladera proporcionaba una excelente cobertura, pero también creaba un peligroso cuello de botella si eran perseguidos. Rodríguez, retírate a nuestra posición, ordenó Morrison por la radio. Pero la respuesta de Rodríguez trajo malas noticias. Negativo en el movimiento. Estoy bajo fuego certero. Desde la cresta, estos tipos trajeron un francotirador. Sara podía distinguir entre los disparos. Algunos eran el fuego rápido de fusiles de asalto, pero otros tenían el ritmo deliberado y la precisión de un tirador de precisión. El francotirador enemigo tenía a Rodríguez atrapado tras las rocas. «Puedo sacarlo», dijo Sara de repente. Morrison la miró con escepticismo. «¿Cómo?». Sara sacó su propio fusil de la funda. Un arma que los demás miembros del equipo no le habían visto llevar hasta ahora. Era un fusil de precisión personalizado con óptica avanzada. El tipo de equipo que sugería capacidades mucho mayores que las del trabajo de inteligencia estándar. «Contra francotirador», dijo simplemente. «Dame 2 minutos para encontrarlo». Morrison quiso replicar, pero no tenían tiempo para largas discusiones. Rodríguez estaba atrapado. Los refuerzos enemigos se acercaban y su ventana de extracción se desvanecía rápidamente. A veces había que confiar en el instinto. La gente debía hacer aquello para lo que se habían entrenado. «Hazlo», ordenó. Sara se colocó en posición de tiro, desde donde podía ver la cresta oriental a través de una abertura entre las rocas. A través de su mira telescópica, comenzó a buscar sistemáticamente al francotirador enemigo que tenía a Rodríguez acorralado. Encontrar a otro francotirador en terreno montañoso era como cazar un fantasma. Había que buscar detalles minúsculos que la mayoría pasaría por alto. Tras 90 segundos de paciente exploración, encontró lo que buscaba, un tenue destello de luz solar reflejada en la lente de una mira, parcialmente oculta tras unas rocas a unos 600 metros. El francotirador enemigo había elegido una excelente posición, con buena cobertura y múltiples rutas de escape. Sara recargó el arma y ajustó la mira telescópica a la distancia y las condiciones de tiro. El disparo tenía que ser perfecto. Si fallaba, el francotirador enemigo se reposicionaría de inmediato y perderían la oportunidad de liberar a Rodríguez. Controló su respiración, encontró su pausa natural entre latidos y apretó el gatillo. El disparo resonó en las montañas, y a través de la mira telescópica,
vio al francotirador enemigo. La posición se quedó inmóvil de repente. El silencio que siguió al disparo de Sarah solo fue interrumpido por el viento de la montaña. A través de su mira telescópica, confirmó que el francotirador enemigo ya no representaba una amenaza. La precisión del disparo, un objetivo en movimiento a 600 metros en condiciones montañosas difíciles, era el tipo de puntería que requería años de práctica. Rodríguez, puedes moverte, informó Morrison por radio. Rodríguez respondió de inmediato, en movimiento. Buen tiro, quienquiera que haya sido. Morrison miró a Sarah con una nueva comprensión. Su rifle, su serenidad bajo presión y el disparo imposible que acababa de realizar revelaban un entrenamiento mucho mayor del que constaba en su expediente. ¿Quién eres exactamente, Chen? Antes de que Sarah pudiera responder, la voz de Davis resonó por la radio desde Overbach. Varios vehículos se acercan al valle desde el norte. Parece una compañía completa. Deben salir de ahí ahora mismo. Sarah cargó su rifle rápidamente mientras estudiaba las nubes de polvo que se acercaban con sus binoculares. Al menos 40 combatientes en 6 vehículos, informó. Se mueven rápido y saben exactamente a dónde ir. Se requería un refuerzo urgente. La situación táctica se tornaba rápidamente imposible. Estaban en inferioridad numérica de 10-1, con poca munición y rodeados por fuerzas enemigas que parecían contar con refuerzos ilimitados. Peor aún, los materiales de armas químicas seguían en los camiones averiados abajo, creando un riesgo de contaminación que complicaba cualquier operación de rescate. Rodríguez llegó a su posición en el barranco, algo sin aliento, pero con información valiosa. Tomé fotos de cerca de los contenedores químicos antes de que ese francotirador me acorralara, dijo, mostrándole a Morrison su cámara. Las inscripciones están en árabe y ruso. Sin duda, son de fabricación extranjera. Morrison examinó las fotos rápidamente. Los contenedores eran unidades de almacenamiento químico de grado militar, del tipo utilizado para transportar materiales para armas. Sumado al entrenamiento profesional de los combatientes enemigos, todo apuntaba a una operación sofisticada con conexiones internacionales. Necesitamos extracción ahora, decidió Morrison, tomando su radio. Pero esos químicos no pueden quedarse aquí. Sarah comprendió el dilema de inmediato. El protocolo de extracción estándar sería replegarse a un lugar seguro y solicitar ataques aéreos sobre la posición enemiga, pero destruir los materiales químicos con explosivos podría crear una zona tóxica. Una nube que pondría en peligro las aldeas locales en kilómetros a la redonda. Esperen, dijo, estudiando el valle con sus binoculares. El viento está cambiando. En unos 20 minutos, soplará hacia el sector norte, deshabitado. Si logramos retrasar el avance enemigo hasta entonces, los ataques aéreos serán viables. Morrison la miró con escepticismo. Retrasar a 40 combatientes con nuestro equipo de 4 personas. ¿Cómo? Sarah señaló un estrecho paso donde la carretera de montaña rodeaba un precipicio. Si podemos bloquear ese paso, sus vehículos no podrán llegar a los camiones. Tendrán que continuar a pie, lo que nos dará tiempo. Torres revisó sus explosivos. Preparen. Tengo suficiente C4 para derribar esa pared rocosa, pero alguien tendría que colocar las cargas bajo fuego enemigo. Rodríguez ya estaba estudiando la aproximación al punto de estrangulamiento con su visor. Es factible, pero será un viaje sin retorno para quien coloque las cargas. No habrá cobertura para la extracción una vez colocada la demolición. El equipo se enfrentó a una dura realidad. Detener el avance enemigo requeriría que alguien se sacrificara para salvar potencialmente. Miles de civiles podrían verse afectados por la contaminación con armas químicas. Era el tipo de decisión que definía las misiones de operaciones especiales. Morrison se preparó para ofrecerse voluntario, pero Sarah habló primero. Yo colocaré las cargas. Soy la más ligera y la más rápida, y conozco el terreno mejor que nadie. Nativa, respondió Morrison con firmeza.
No voy a enviar a personal de inteligencia a una misión suicida. Pero Sara ya estaba revisando su equipo y estudiando la ruta de aproximación. Comandante, con todo respeto, esto ya no se trata de clasificaciones laborales. Se trata de impedir que las armas químicas lleguen a zonas pobladas. Rodríguez ofreció una perspectiva diferente. ¿Y si no tuviéramos que sacrificar a nadie? Chen, ese acantilado ya parece inestable. ¿Podríamos provocar un colapso con disparos precisos en lugar de explosivos? Sara examinó cuidadosamente la formación rocosa. Rodríguez tenía razón. Había claras fisuras por tensión y secciones sueltas que parecían a punto de desprenderse con el estímulo adecuado, pero eso requeriría una precisión de disparo increíble a distancias extremas bajo fuego enemigo. Tal vez, dijo, pero necesitaríamos varios disparos en la secuencia exacta para derribar suficientes rocas como para bloquear el camino. Morrison se dio cuenta de que estaba presenciando algo extraordinario. Estos tres operadores discutían con calma una solución táctica casi imposible mientras estaban rodeados por fuerzas enemigas abrumadoras. Su prioridad no era la supervivencia, sino completar la misión y proteger a la población civil. De acuerdo, decidió que primero probáramos la solución de disparo. Si eso no funciona, pasaremos a la demolición. Sara, ¿puedes identificar los puntos estructurales clave? Sara estudió la pared del acantilado a través de sus prismáticos, observando las líneas de fractura naturales y los puntos de tensión donde siglos de erosión habían debilitado la roca. Allí, dijo, señalando lugares específicos. 3 disparos en secuencia. Primero esa sección en voladizo, luego la columna de soporte y finalmente la clave cerca de la parte superior. Rodríguez posicionó su rifle y calculó la distancia a los objetivos. Ángulo ascendente de 800 metros, viento del oeste. Esta va a ser una de las sesiones de rodaje más difíciles que jamás hayamos intentado. Los vehículos enemigos que se aproximaban estaban cada vez más cerca. Sus nubes de polvo eran visibles incluso sin binoculares. Les quedaban quizás 10 minutos antes de que el convoy llegara al punto crítico. Si el plan Rockfall fracasaba, no habría tiempo para un segundo intento con demoliciones. Davis, necesitamos fuego de cobertura desde arriba. Morrison se comunicó por radio. Mantengamos ocupada a su infantería mientras trabajamos en el bloqueo de la carretera. La respuesta de Davis fue inmediata. Entendido. Murphy y yo las encenderemos en cuanto estén a nuestro alcance. Sara tomó posición junto a Rodríguez. Ambos francotiradores estudian los mismos objetivos, pero desde ángulos ligeramente diferentes. El plan requería una sincronización perfecta y una puntería extraordinaria por parte de ambos tiradores, trabajando en coordinación. A mi señal, dijo Rodríguez, acomodándose en su posición de tiro, Sara toma el saliente. Yo me encargaré de la columna de apoyo. Entonces ambos disparamos simultáneamente a la piedra angular. A través de su telescopio, Sara pudo ver el convoy enemigo acercándose por la estrecha carretera de montaña. El vehículo líder se encontraba a menos de 2 minutos del punto crítico. Todo dependía de los siguientes 60 segundos de rodaje. La montaña contuvo la respiración mientras 2 francotiradores se preparaban para intentar lo imposible. Sara controlaba los latidos de su corazón, encontrando ese momento perfecto entre latidos en el que su cuerpo estaba absolutamente quieto. Junto a ella, Rodríguez hizo lo mismo. Ambos se centraron en objetivos a 800 metros de distancia que debían ser alcanzados con precisión quirúrgica. Primer disparo, susurró Rodríguez. 3-2 un punto. El rifle de Sara se agrietó primero. Su bala impactó en la sección de roca saliente justo donde siglos de heladas y clima habían creado la fractura más profunda. Inmediatamente se desprendieron trozos de piedra, pero la pared principal del acantilado resistió. El disparo de Rodríguez llegó 2 segundos después, impactando en la columna de soporte en su punto más estrecho. El impacto creó una red de grietas que se propagó rápidamente por la pared rocosa circundante. Ambos tiros a la clave, ordenó Rodríguez.
Ahora ambos rifles dispararon simultáneamente. El impacto combinado de dos balas que chocaron a escasos centímetros una de la otra finalmente desencadenó lo que la naturaleza había estado preparando durante décadas. El acantilado crujió, se movió y luego se derrumbó en una atronadora avalancha de piedras que bloqueó por completo el estrecho camino. A través de sus binoculares, Sara observó cómo el vehículo enemigo líder frenaba bruscamente a pocos metros del derrumbe. El tercer convoy fue detenido efectivamente. Decenas de toneladas de piedra bloqueaban su camino y el terreno hacía imposible rodearlo. «Excelente tiro», dijo Morrison, mientras observaba la carretera bloqueada. «Pero aún tenemos a los combatientes en el valle y se están moviendo hacia los camiones con productos químicos». La avalancha les había dado tiempo, pero no había eliminado la amenaza por completo. Los combatientes enemigos que ya se encontraban en el valle continuaban su misión a pie, intentando asegurar o destruir los materiales químicos antes de que llegara el apoyo aéreo. La voz de Davis se escuchó por la radio con una actualización. El apoyo aéreo llegará en 15 minutos, pero tenemos problemas inmediatos. Algunos de esos combatientes del valle llevan equipo de protección y se dirigen hacia los contenedores químicos dañados. Sara se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. No están intentando asegurar los productos químicos. Dijo que los dispersarán deliberadamente, creando una zona de contaminación que obligará a la evacuación de las aldeas locales. Morrison lo comprendió de inmediato. Un ataque químico no requería sistemas de lanzamiento sofisticados. El simple hecho de liberar los materiales en las condiciones de viento adecuadas crearía caos y terror en una amplia zona. El enemigo estaba transformando el fracaso de su misión en un tipo diferente de éxito. «Tenemos que detenerlos», dijo Rodríguez, mientras ya apuntaba con su rifle. «Puedo disparar a los tipos que están cerca de los camiones, pero son demasiados para un trabajo de precisión». Sara estudió la escena a través de su telescopio. Los combatientes enemigos trabajaban en parejas. Algunos proporcionaban seguridad mientras que otros manipulaban los materiales químicos peligrosos. El viento comenzaba a rolar hacia el norte, tal como ella había predicho, pero eso también significaba que cualquier fuga química se extendería hacia los pueblos de montaña. «Tengo otra idea», dijo Sara. «Torres, ¿cuánto oxígeno medicinal llevas contigo?» Torres revisó su botiquín médico. 2 pequeños tanques. ¿Por qué? Sara lo explicó rápidamente. El oxígeno es altamente combustible. Si logramos provocar una explosión cerca de los camiones, el intenso calor neutralizará la mayoría de los agentes químicos antes de que puedan propagarse. Pero necesitamos una forma de transportar los tanques de oxígeno a la zona objetivo. Morrison lo entendió inmediatamente. Disparos de precisión para destruir los tanques en el momento exacto. Es una locura que podría funcionar, coincidió Rodríguez. Pero el momento tiene que ser perfecto. Si lo hacemos demasiado pronto, solo desperdiciamos oxígeno. Es demasiado tarde y los productos químicos ya se han dispersado. Sara ya estaba calculando ángulos y distancias. Torres, ¿puedes modificar esos tanques para que se rompan limpiamente al recibir un disparo? Necesitamos una liberación controlada, no una explosión aleatoria. Torres examinó sus tanques de oxígeno con la mirada de alguien que entendía tanto de equipos médicos como de demoliciones. Puedo debilitar puntos específicos en los conjuntos de válvulas. Un disparo preciso provocaría una rápida liberación de gas sin destruir completamente los tanques. A través de sus binoculares, pudieron ver que los combatientes enemigos habían logrado abrir varios contenedores de productos químicos. Se vertía un polvo amarillento en bolsas de tela, un método de dispersión rudimentario pero eficaz que, una vez liberado al viento, esparciría la contaminación por una amplia zona. Se nos acabó el tiempo, decidió Morrison. Torres, prepara esos tanques. Sara y Rodríguez, preparen su secuencia de rodaje. Davis, actualización sobre el apoyo aéreo. La respuesta de Davis fue inmediata, en 10 minutos, pero están solicitando confirmación de que la zona está libre de fuerzas amigas antes de entablar combate.
Morrison comprendió las implicaciones. Una vez que llegara el apoyo aéreo, tendrían que estar lejos de la zona objetivo o correrían el riesgo de quedar atrapados en su propio ataque aéreo, pero tampoco podían dejar las armas químicas para que el enemigo las desplegara. Sarah terminó sus cálculos y se volvió hacia Torres. Necesito que lances esos tanques lo más lejos posible hacia los camiones. La trayectoria no tiene por qué ser perfecta. Solo los necesito en la zona general. Torres levantó los tanques de oxígeno modificados, comprobando su peso. Puedo conseguirlos a unos 50 metros de aquí. Después de eso, todo depende de tu puntería. Rodríguez estudiaba los patrones del viento y las posiciones enemigas. En cuanto esos tanques empiecen a expulsar oxígeno con un silbido, todos los combatientes de allí abajo sabrán que algo anda mal. Tendremos quizás 10 segundos antes de que se dispersen. Sarah cargó la recámara y se acomodó en su posición de tiro final. Todo por lo que habían trabajado se reducía a los próximos minutos. El éxito significó neutralizar una amenaza de armas químicas y eliminar una célula terrorista. El fracaso implicaba la posible contaminación de miles de civiles inocentes. Torres, lanza el primer tanque a mi señal, ordenó Sarah. Rodríguez, prepárate para enfrentarte a cualquier luchador que intente interferir. Torres retiró el brazo y esperó la señal. En el valle de abajo, los combatientes enemigos continuaban su labor mortal, sin saber que 4 operadores estadounidenses preparaban un contraataque desesperado desde las rocas de arriba. Mark, dijo Sarah. El primer tanque de oxígeno se arqueó en el aire, dando vueltas y dirigiéndose hacia los camiones averiados. Sarah lo siguió a través de su mira telescópica, calculando el momento preciso en que su bala tendría que impactar el conjunto de válvulas modificado. El tanque aterrizó a unos 30 metros del camión más cercano, lo suficientemente cerca para que su plan funcionara. Sarah disparó justo cuando el tanque rebotó una vez sobre el terreno rocoso. La bala impactó perfectamente en el debilitado conjunto de válvulas y el oxígeno presurizado comenzó a salir a borbotones en una nube visible. Segundo tanque, llamó Sarah. Torres volvió a lanzar. Esta vez, con un ángulo ligeramente diferente, el tanque se acercó más al derrame químico real. El segundo disparo de Sarah también rompió este tanque, creando una segunda zona rica en oxígeno cerca del área contaminada. Los combatientes enemigos habían avistado los extraños tanques y señalaban las nubes de gas que silbaban. Pero no comprendieron la importancia hasta que Sarah disparó su último tiro, no contra un tanque, sino contra un trozo de metal cerca de los camiones que crearía la chispa que necesitaba. La explosión fue espectacular. Llamas alimentadas por oxígeno estallaron por toda la zona del camión, creando temperaturas lo suficientemente altas como para descomponer la mayoría de los compuestos químicos en componentes inofensivos. Los combatientes enemigos se dispersaron al extenderse el fuego, abandonando su misión de contaminación en favor de la simple supervivencia. Amenaza química neutralizada, informó Sarah con calma. El apoyo aéreo puede atacar los objetivos restantes. Morrison la miró con asombro. En tan solo 6 horas, esta discreta oficial de inteligencia había demostrado un análisis táctico, una precisión de tiro y una capacidad de resolución de problemas innovadora que superaban todo lo que constaba en su expediente oficial. Chen, dijo finalmente. ¿Quién te entrenó? Sarah cargó su rifle y se preparó para la extracción mientras el sonido de los helicópteros que se aproximaban llenaba el valle. Mi abuelo me enseñó a disparar, comandante. La Marina me enseñó todo lo demás. Rodríguez rió mientras aseguraba su propio equipo. Recuérdame que nunca vuelva a dudar del personal de inteligencia. Cuando el helicóptero de rescate se aproximaba, Morrison se dio cuenta de que había presenciado algo especial. Sarah Chen no era una simple oficial de apoyo. Era precisamente el tipo de operadora que se ganaba apodos que la acompañaban durante toda su carrera. Por cierto, Chen, dijo Rodríguez mientras se preparaban para abordar el helicóptero. Los chicos de la base querrán saber sobre el tiroteo de hoy. ¿Qué debo decirles cuando me pregunten por mi indicativo de llamada?
Sara volvió la mirada hacia los camiones en llamas y la amenaza química neutralizada, y luego hacia los picos de las montañas donde había demostrado su valía en uno de los equipos de élite del ejército. El apodo la había acompañado durante sus 3 despliegues. Pero esta era la primera vez que realmente se lo ganaba delante de personas que entendían lo que significaba. Díganles que me llaman Halcón, dijo sencillamente. Entenderán por qué. Cuando el helicóptero despegó, Morrison finalmente comprendió por qué el cuartel general había enviado a ese oficial en particular a su equipo. A veces los mejores operadores venían en paquetes inesperados y a veces los archivos de personal más clasificados contenían las historias más extraordinarias de